Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase que vamos a continuar con los temas relevantes a la unidad número 3, que es la estructura del negocio. Y hemos venido hablando y haciendo una recapitulación de lo que es el modelo de negocio, que es el plan de negocio, que debe tener la descripción del negocio. Y hemos visto la importancia del estudio de mercado, cómo se puede investigar, cómo se puede acercar hasta obtener esta demanda efectiva, esta demanda que en realidad existe, no es algo que nosotros simplemente nos estamos inventando o percibiendo de manera aleatoria. Hemos visto cómo tenemos ya que proyectar la población en base a los datos que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, eh, en cuestión de población, si mi producto son pañales, yo no me voy a enfocar a personas de 25, 20, 18 años, ¿no es cierto? Sino que al contrario, voy a buscar bebés o adultos mayores, ¿no es cierto? Con problemas de incontinencia. Entonces tengo que yo analizar este tipo de factores, este tipo de variables que me permitan a mí determinar cómo ya ir segmentando esta población. Y una vez que yo ya tenga esta población, supongamos que tenemos una población de 8 millones de habitantes, yo no puedo ir a preguntarles a estos 8 millones de habitantes, oye, ¿te interesaría mi producto? ¿Tiene estas características? ¿O te interesa que este producto posee estas características? ¿O qué te llama la atención de esto y demás? Para 8 millones de personas, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero cuestión recursos, cuestión tiempo, encuestar 8 millones de personas sería demasiado costoso y largo, y por ende no es una situación que sea efectiva. ¿Ok? Para esto, nosotros sí podemos utilizar algo que se llama la muestra. Tal vez, Byron, ¿has escuchado acerca de la muestra? La muestra, parece que es un cálculo. Un cálculo. ¿Pero qué es la muestra? No, no tengo idea. No tienes idea. Muy bien. Vamos repasando, chicos. También recuerden que ustedes también tienen libros guía en caso de que algún tema se les quede aquí y en ese momento yo no puedo ayudarles ni nada, pues también tienen su bibliografía complementaria en la biblioteca del libro que les invito a revisar. Y es más, por el trabajo que tienen que realizar para este día sábado, tienen que ingresar a la biblioteca del libro, que es la tarea de la unidad 3 en la cual ustedes tienen que desarrollar en base a los textos que está ahí planteados, ¿ok? Y de igual forma, no se olviden utilizar las normas APA. Veo que algunos trabajos no, bueno, el trabajo no tiene normas APA y eso también será calificado. ¿Listo? Muy bien. La muestra. No es posible, como les digo, encuestar a todas las personas, entrevistar a todas las personas de la población, pero sí puedo yo utilizar una herramienta que es muy importante y que nos va a ayudar a obtener un número que represente a esa población y a ese número que ya es mucho menor que el total de la población, sí puedo yo aplicarle una encuesta, sí puedo yo aplicarle una entrevista, ¿ok? Pero para llegar a eso, tengo que tener ciertos criterios representativos dentro de de la selección de la muestra que yo voy a utilizar. Porque si son 10, si son 8 millones de personas, digo, voy a entrevistar a unos 80, con eso ya está suficiente. Tal vez 80 personas no representen lo que 8 millones desean, ¿verdad? Es lo más probable. Para eso nosotros tenemos una ecuación matemática que nos ayuda a determinar en base a ciertos factores como el nivel de confianza que yo quiero darle a esta muestra, el nivel de error, el sesgo de error que probablemente vaya a tener en una muestra, también debo crearlo. Pero más que hacer que ustedes se aprendan una fórmula, voy a enseñarles herramientas tecnológicas que les van a poder ayudar a determinar esto. ¿Ok? Entonces, la selección de una muestra representativa es esencial para obtener resultados precisos y confiables en la investigación de mercado. Si la muestra no es representativa, los resultados pueden sesgarse y no reflejar adecuadamente las características y preferencias de la población objetivo. Muy bien. Existen diferentes métodos para seleccionar una muestra representativa. Una de estos es que sea el muestreo simple. También tenemos el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. ¿Ok?
Por ejemplo, si hablamos del aleatorio simple, yo voy a, digamos que quiero hacer un análisis del Instituto Sudamericano. Aquí tenemos, se me viene a la mente 1.500 alumnos, ¿ok? En todas las modalidades. Pero están divididos en varias carreras y demás. Pero igual yo es algo un tema general para todos los alumnos de aquí. Entonces yo puedo tomar de estos 1.500, cada 150 alumnos, voy a tomar uno al azar. Cada 150 uno al azar. Cada 150 uno al azar. Eso es un muestreo aleatorio, ¿cierto? Tengo muestreos estratificados y muestreos por conglomerados, que en realidad yo puedo decir, de la carrera de mecánica, como son la más numerosa, voy a tomar tantos, de la carrera de acá voy a tomar tantos, ¿no es cierto? Y la determinación del tamaño de la muestra depende de varios factores, incluida la viabilidad en los datos, el nivel de confianza que les venía mencionando y el margen de error aceptable. Se utilizan fórmulas estadísticas para el tamaño de nuestra muestra óptima. Muy bien. Ahora voy a indicarles. Nosotros cuando abrimos nuestro navegador, lo primero que vamos a hacer es esto. Calculadora de muestra población. Yo utilizo, por lo general, esta de aquí, NetQuest. Entonces aquí nosotros, ¿qué le decimos? Para proporciones, nos dice calcula el tamaño de una muestra que necesites cuando tu encuesta mide un porcentaje o proporción, por ejemplo, el porcentaje de personas que fuman en una población. Aquí nosotros vamos a tener el margen de error, el nivel de confianza y tamaño de la muestra. Por ende, imaginemos que tenemos un universo de 8 millones de personas, como les venía diciendo en el ejemplo. La heterogeneidad, mantenerla en 50%. El margen de error sí tiene que ver con el nivel de confianza. Porque si yo le pongo un 6% de margen de error, tengo que poner un 94 de nivel de confianza, ¿no es cierto? Pero en este caso, para las ciencias sociales, siempre se utiliza el 95%. Y aquí calculamos. Y tengo el resultado de 385 encuestas o entrevistas que tenga que realizar. ¿Listo? Y aquí vamos poniendo más factores y demás. Pero en sí, nosotros manejamos este tipo de software, ¿no es cierto? Que nos ayuda ya a crear eso. Y es más, en las investigaciones científicas, nosotros aquí en el instituto tuvimos hace tiempo una, una capacitación muy interesante con Tomás Fontainés, que es un investigador de Machala, que nos explicaba que ya no es tan necesario incluir tanta fórmula en las investigaciones en cuestión de muestras, a eso voy, sino que se puede especificar que se utilizó tal software y de esta forma se obtuvo tal resultado, se puso tanto nivel de confianza, tanto nivel de margen de error y de esta forma tuvimos estos resultados. Por ejemplo, aquí, veamos, margen de error. Y es más, aquí también te dice, es el porcentaje de error que puede existir en tu muestra. Cuanto más grande es el margen de error, menos es el nivel de confianza de los resultados. Voy a ponerle 5% igual. Y la población voy a poner 8 millones. Estamos ahí con 8 millones. 80 millones estamos. Calcular muestra, 385. ¿Listo? Si queremos analizar cuál es la fórmula para esto, pues también la tenemos aquí. La que tenemos acá, donde Z es el nivel de confianza, P es igual al margen, a la proporción, y margen de error es igual pues a C. Y tenemos esta muestra. Muy bien.
Y de esta forma nosotros vamos a ir obteniendo. Ahora supongamos que tenemos una población de aquí nomás local, de 200.000 habitantes. Le baja a 384, pero qué raro, ¿por qué si paso de 8 millones a esto? Normalmente esta fórmula, y lo explica aquí en esta parte también, nos dice lo siguiente. ¿Por qué obtengo una muestra de 385 para diversas poblaciones? Una situación que ocurre al calcular el tamaño de la muestra para poblaciones muy grandes, generalmente por arriba de 100.000, es la obtención del número 385, tanto si se trata de una población de 450.000 como una de 4,5 millones. ¿Se trata de un error? No. El número 385 se obtiene al considerar para un nivel de confianza del 95%, la desviación media de 1,96 y un margen de error del 5%. Si jugamos un poco acá con los números y digamos que yo, mi investigación quiero que tenga un margen de error de un 1%, debería darnos más número. ¿Me hago entender? Y si creo que va a tener un margen de error del 10%, bajamos a 97 encuestas. ¿Me hago entender? Muy bien. Ahora, continuamos con la presentación. Como les venía mencionando, nosotros tenemos instrumentos de investigación que ya los vimos previamente, me parece que acá se ha repetido una diapositiva, técnicas de investigación, instrumentos de investigación. En los instrumentos de investigación tenemos lo que ya les venía mencionando, cuestionarios, entrevistas, la observación que podemos hacer. En este caso ya hablé en la clase anterior de los cuestionarios y las entrevistas. La observación puede ser directa de los consumidores a su entorno natural o en un entorno controlado y puede proporcionar información valiosa sobre su comportamiento de compra, preferencias y reacciones. Normalmente cuando hacen estudios de neuromarketing, ponen cámaras en ciertos puntos de una tienda, de un escaparate, y ya tienen ubicados sus productos en la estantería. ¿Qué es lo que hacen estas cámaras? En cuanto llega un cliente, miran dónde sus ojos se enfocan y se pueden ir determinando por qué se están enfocando más ahí, si es que este punto tiene algo en específico, qué colores tiene, qué demás, cómo llama la atención y en sí. Y también miden la compra que hacen los clientes, miden las opciones. Es algo muy interesante el neuromarketing. eh, Como una especialización, yo lo recomiendo muchísimo y, y eso, por una parte, ¿ok? Aquí, en la observación, cuestiones que pueden afectar un poco es que cuando el investigador está presente en el entorno, sí puede causar cierto tipo de presión o inconveniente y puede afectar un poco el desarrollo natural del entorno. Y otra que es muy importante es la prueba de productos. La prueba de productos implica permitir que los consumidores prueben y evalúen un producto o producto o servicio antes de su lanzamiento. Esto puede incluir pruebas de producto físicos, prototipos, pruebas de concepto, pruebas de usabilidad de sitios web o aplicaciones. No sé si en algunas aplicaciones que ustedes se han suscrito, por ejemplo, en la misma licencia del Microsoft, dice si quiere ser parte de la versión beta. La versión beta es una versión en la cual se están lanzando nuevos productos para que se estén probando y ustedes son parte del desarrollo de estos productos que todavía no se lanzan al mercado de una manera oficial. ¿Por qué? Porque se los está perfeccionando para que todos los usuarios puedan recurrir a estos productos y puedan tener una experiencia y en base a esa experiencia la empresa puede determinar si es algo factible o no es factible. ¿Ok? Y algo muy importante, y esto sí quiero que quede muy en claro, el análisis de resultados. Por lo general, y uno de los principales problemas al momento de realizar una investigación y ya obtener nuestros datos y demás, es el punto de analizarlos. ¿Por qué? Porque el análisis nos dice mucho acerca de la percepción de estos datos que nosotros estamos obteniendo. Por ejemplo, el análisis de resultados pues tiene este proceso. Una vez que tenemos la tabulación y resumen de datos, después de recopilarlos, se tabulan y resumen los mismos. Esto implica organizar y clasificar los datos según las variables relevantes y calcular estadísticas descriptivas y demás.
y se los representa como promedios, porcentajes, desviaciones estándar, entre otros. Nosotros ya tenemos esos datos y podemos irlos agrupando, ¿cierto? Por lo general, por cada una de las preguntas que uno hace. Luego viene el análisis estadístico y dependiendo de la naturaleza de los datos recopilados y de los objetivos de la investigación, si tenemos que hacer un análisis de hipótesis, tenemos que utilizar un cierto método estadístico y si queremos hacer una regresión lineal, tenemos que utilizar ciertos datos estadísticos, ¿no es cierto? Cierto modelo estadístico para poder determinar cómo se va a ir comportando esto, qué relación tiene, existe correlación, no existe relación alguna, tienen una relación inversa, ¿verdad? También tenemos otra parte que ya no es la parte tanto numérica, sino también la parte cualitativa. Por ejemplo, cuando, Byron, ayúdame respondiendo algo. A ver, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un dato cualitativo y un dato cuantitativo? ¿Qué podría ser? Dime. A ver, un dato. El dato cualitativo, podría ser cantidad. Cualitativo, cantidad. ¿Seguro? Sí, No, cero. Un dato cualitativo no, te dice una característica, ah, ya. como por ejemplo, el color de ojos, el tamaño, perdón, el color de ojos, el color de cabello, Pues, a ver, ¿me va a entender? Mientras que una variable cuantitativa ya sería la edad, demás. ¿Listo? sí, Muy bien. Y dentro del análisis cualitativo sí se recopilan datos para identificar temas, patrones, tendencias emergentes. Esto implica las codificaciones y categorización de las respuestas abiertas y de búsqueda de similitudes. La interpretación de los resultados es una de las partes más importantes que se tenga que hacer porque una vez completado el análisis se interpretan los resultados. Vamos a ver un ejemplo de una de las fuentes que tenemos en el libro. Vemos, pegamos y entramos. Aquí utilizan su credencial del Instituto de Acceso a la Biblioteca. Le damos un minutito que cargue. Muy bien. Aquí vamos a analizar, este libro es un libro muy bueno que yo lo recomiendo. Personalmente yo doy clases con él y tiene una temática bastante fácil de entender para cuestiones que son un poco difíciles de comprender. ¿Ok? Por ejemplo, si nos vamos a la parte de análisis de los resultados obtenidos, vamos a analizar en este caso eh, los resultados de una encuesta, como podemos ver, la tenemos acá arriba. La primera pregunta dice, en las operaciones que de su empresa, ¿utiliza algún tipo de motor industrial? Entonces, vamos a ver los resultados. Dice que han habido 250 encuestas aplicadas, ¿ok? Perdón, 1000 encuestas aplicadas, 250 en el noreste, noroeste, 250 en el centro y 250 en el sureste. La pregunta uno ha arrojado como resultados lo siguiente, que las operaciones de su empresa utilizan un tipo de motor industrial. 36% dice sí y el 64% dice no. ¿Cómo interpretaría usted esto, Byron?
Repítame, Inge, la pregunta ¿Cómo está en internet interpretaría medio la malo. pregunta que tiene en la pantalla? A ver, ¿cuál es la primera? Así no hay más. Es A la ver, única pregunta que tiene en la pantalla. ya, creo que sí. ¿Cómo interpretaría eso? No, no tengo idea cómo interpretaría. ¿Ya? ¿En qué semestre está usted, Byron? En quinto, Quinto, ya por graduarse. claro. Y si usted le preguntan y le dicen, exponga los resultados de la encuesta que hizo en relación al uso, usted es de mecánica, ¿verdad? No, de electrónica. De electrónica, muy bien. De motores eléctricos que utilizan en las empresas en Loja. Usted no les puede decir, sí, ¿sí o no? Claro, Tiene que tener un criterio profesional acorde al nivel de vida que quiera darse. Eso es lo que yo siempre les digo. claro. Si queremos ser mejores, tenemos que esforzarnos más. Si queremos una mejor calidad de vida, tenemos que esforzarnos más, ¿sí o no? Sí, Ya, correcto entonces. Si veo yo esta pregunta simplemente, yo, sin ser electrónico, mecánico, ni más, porque yo soy financiero, yo ya tengo una idea de que las operaciones de las empresas en la mayoría no utilizan motores industriales. Únicamente el 36% está utilizando motores industriales, mientras que el 64% no. ¿Verdad? Entonces, yo tengo una interpretación y tengo una observación. La interpretación es decir, así, el 36% afirmaron que usa, mientras que el otro 64% no. Eso nunca se debe. ¿Ya está haciendo titulación usted? no, No. Bueno, al momento que usted se ponga a hacer ya titulación, usted va a tener que hacer preguntas, va a tener que hacer un análisis y exponer los resultados. Si usted pone esto, la interpretación, no le van a aceptar la respuesta como tal. Lo que usted deben poner, y para todos los que están viendo este video, es la observación, ¿ok? Porque la interpretación ya está aquí, yo ya la veo, digo, sí, pues el 36% sí ocupa motores industriales, mientras que el 64% no. Pero ¿cuál es mi aporte como investigador, mi aporte como profesional? Es que mi observación tiene que dar un enfoque, tiene que aportar algo. Por ende, aquí la observación dice, se puede ver que en nuestro medio existe una tendencia en la cual la mayoría de los empresarios prefiere dedicarse a concentrarse mayormente en la comercialización de los productos o bien o servicios ofrecidos, ya que esto les deja una mayor margen de ganancia. Conclusión. En nuestro medio es mayor el porcentaje de empresas dedicadas a la comercialización de productos o servicios que a la producción. ¿Ya? Contestaron a fue puesto que de nada nos serviría aplicarles el cuestionario a las personas que no utilizan o no utilizarán operaciones futuras algún tipo de motor industrial. ¿Cierto? Entonces, con esta primera pregunta ya determinamos que el 64% no les interesa y no van a usar motores industriales y nos quedamos que solo el 36% de la población está enfocada y podemos continuar con nuestra siguiente parte de la encuesta, ¿no es cierto? Por ende, sería ilógico que yo les pregunte al 64% que ya dice que no, el siguiente resto de preguntas. Por eso tenemos que hacer preguntas con condicionantes. Por ejemplo, si en esta pregunta le ponemos que si usted no ocupa motores trifásicos, pues ya se le agradece mucho por su aporte en la encuesta. Muchas gracias. Perfecto. Continuamos con el resto que mencionó que sí. Si usted mencionó que sí, continúa respondiendo a la pregunta 2. La pregunta 2, ¿qué nos dice? ¿De qué tipo es el motor industrial que utiliza? Trifásico, trifásico 3HP, trifásico 1HP o monofásico 1HP. De entrada yo ya veo que el monofásico es el que mayor utilización tiene, ¿no es cierto? Está presente en mayor cantidad.
¿Cuál es la conclusión? Observamos que se debe poner mayor énfasis en la fabricación de motores industriales tipo monofásico, un HP. Eso nos da como resultado. ¿Sí o no? Diferente. Por ejemplo, ¿en qué zona se utiliza este tipo de motor? En el centro. Pero en el resto de zonas, ¿cómo puedo enfocar esto? Pues se debe mejorar la cultura para que puedan incluirlas en las demás zonas. Y la conclusión, se debe mostrar las ventajas de este tipo de motores en la zona sur, suroeste, en las demás que no utilizan este tipo de motores, perdón, porque ahí es donde menos se los utiliza. Y así podemos continuar con cualquier encuesta, con cualquier tipo de pregunta en base a los resultados que vayamos obteniendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, el estudio técnico. El estudio técnico dentro de la estructuración del negocio se da luego de demostrar que el estudio de mercado tiene un resultado positivo. ¿Por qué? Porque el estudio técnico es la parte donde se definen los métodos, técnicas y tecnología empleados para lograr la producción de los bienes y servicios que se van a comercializar, que están siendo demandados, que ahí existe un potencial de mercado para que se los pueda demandar. Por ejemplo, si en base a mi estudio de mercado veo que voy a tener una demanda de 100,000 productos mensuales, yo tengo que estructurar técnicamente la maquinaria, el tamaño, la tecnología y la localización que me va a permitir a mí producir esas 100,000 unidades. ¿Sí o no? Ya veo que hay demanda, ya veo que hay aceptación por parte del mercado, entonces ahora ya depende de mí ver cómo me organizo técnicamente para poder producir esa cantidad. Entonces, esta es la factibilidad técnica que se deriva en los siguientes factores. Uno es la determinación del tamaño. No es lo mismo poner una fábrica que produzca 100 unidades al mes que una fábrica que produzca 100,000 unidades al mes, ¿cierto? Por eso va a afectar mucho el tamaño de mi infraestructura, la maquinaria que voy a utilizar, qué tipo de procesos voy a tener, qué almacenamiento y demás. Con eso yo ya estoy generando el tamaño de mi negocio. Supongamos que somos un negocio mm, que crea zapatos. Si yo tengo que producir 100 zapatos al mes, pues tal vez no necesite un galpón gigante para producirlos, ¿no es cierto? Pero si yo necesito producir 100,000 zapatos mensuales, pues tal vez ya, o sea, obviamente ya voy a tener otro tamaño de empresa, con otro tipo de equipos, con otro tipo de infraestructura, con otro tipo de cabida de más personas, ¿no es cierto? Y de esa forma yo voy a ir determinando el tamaño. También, otra parte importante es seleccionar la localización óptima. Si veo que mi negocio de zapatos es bueno, es rentable y está dentro de la ciudad, de las principales ciudades del Ecuador, no me voy a ir a esconder poniendo una fábrica en el punto más recóndito del oriente ecuatoriano o en las Islas Galápagos, ¿sí o no? Porque al contrario, tengo que buscar los factores que me ayuden a mí a determinar cuál es la localización óptima en base a donde tenga mayor acceso a transporte, menores costos de transporte, mayor acceso a mis clientes, mejor rapidez en hacerles llegar el producto, porque de nada sirve que yo produzca algo que todo el mundo quiere, pero que no esté perchado, que no esté al alcance, ¿cierto? Otra cosa importante es definir el proceso y el layout. Y esta parte, nosotros tenemos que definir la tecnología, cómo vamos a ir produciendo, cómo va a estar nuestra cadena de valor generando, añadiendo valor en cada uno de los procesos a este producto final o en el servicio que estemos nosotros prestando, ¿no es cierto? Porque todo tiene que tener un proceso ordenado, un proceso claro y lógico que nos permita mejorar la producción de nuestra organización. Y diseñar la estructura organizacional, pues diseñar los diferentes procesos que se van a dar. Y en base a cada uno de estos factores, nosotros vamos a obtener las conclusiones del estudio que nos van a permitir determinar si es que es factible o no es factible. Para luego pasar a esta parte que es muy importante, que es dentro de la organización. Nosotros dentro de la organización vamos a analizar algunos aspectos derivados de las necesidades de recursos humanos calificados. De nada sirve que yo quiera poner una planta
de última tecnología, si es que yo no tengo personal que esté capacitado para rendir que pueda trabajar con estos equipos, con esta nueva tecnología y demás, ¿verdad? Eso es otro de los determinantes que va de- a, a- a limitar el éxito o el fracaso de mi organización, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos una estructura organizativa propuesta, que es la presentación de la estructura jerárquica y funcional de la empresa. El otro día estaba revisando ahí un trabajo donde unos alumnos me decían que iban a montar una tienda de un emprendimiento de helados. Ya me pareció perfecto, vi que ellos habían puesto como locación un local eran unos 50 metros cuadrados aproximadamente, y para este local habían estructurado organizacionalmente que necesitaban una junta de accionistas, un gerente, un jefe de operaciones, un bodeguero, necesitaban una contadora, un departamento financiero para una tienda de helados. ¿Te parece correcto, Byron, eso? Sí, Seguro. sí, sí, creo que. A ver, explícame ¿Cómo por fue qué, que? Byron. O repítame de nuevo la pregunta, que no Para la he una tienda entendido. de helados, tú contratarías, tú tendrías una junta de accionistas, un gerente, un administrador, un jefe de operaciones, una contadora, un jefe de financiero para una tienda de helados. No, ¿No es cierto que no? no, ¿Ya? ¿Por qué? porque una tienda o un negocio de helados, no daría tanto ingreso para poder pagar tanto personal. Y aparte es innecesario, porque más te van a ocupar de Y espacio ahí que darte un beneficio. ¿Ok? claro, eso Entonces, también. es muy importante que nosotros sepamos del jerarquizar de manera correcta, asignar los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, ¿no es cierto? Esto se va a ver reflejado en el organigrama de la empresa o proyecto, ¿correcto? Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener aquí es los estilos de liderazgo que va a plantear la organización. Eh, el liderazgo es uno de los factores que más influye dentro de los emprendimientos porque el liderazgo ayuda y motiva a las personas. No es lo mismo ser líder que ser jefe. Jefes hay muchos, líderes son pocos. ¿Ok? Entonces, eh, eso por una parte. Y para concluir, vamos a analizar lo que es el estudio de la inversión. ¿Qué tal estamos para las finanzas, para toda esa parte? ¿Conoces, Byron? Acerca de finanzas, Ujú. no sé mucho, pero algo Qué mismo. más o menos te conoces, te ha llamado la atención y demás? La evaluación de los costos. Evaluación de los costos, muy bien. ¿Ya? Existen muchos procesos aquí. Evaluación de los costos es uno de ellos. Nosotros tenemos que en la evaluación, en el estudio de la inversión, en el estudio económico financiero, en el estudio financiero además, y es el análisis, perdón, es el análisis numérico de los diferentes estudios que ya hemos visto anteriormente. En el estudio de la inversión, nosotros ya vamos a poder determinar cuánto me va a costar la inversión inicial en base al tamaño de mi organización. Si, por ejemplo, veo que necesito comprar maquinarias, cuatro maquinarias de $100,000, de $10,000, ya son $40,000 que tengo que invertir, ¿no es cierto? Necesito también contratar a tantas personas, ok. Necesito tantos terrenos, edificios, maquinaria y equipos, pues ya tengo todo esto. Me va a costar instalarlos tantos. O sea, es una lista de todo el gasto de dinero, de todo ese flujo de dinero que tiene que salir desde mí hacia la inversión para que se pueda dar este proceso, ¿no es cierto? Esa es una parte de todo esto. Luego tenemos otra parte como son, por ejemplo, el análisis de los ingresos. Yo tengo que saber proyectar mis ingresos para de esta forma yo también tener correlación con lo que vaya a suceder en mi empresa, porque si no tengo ingresos, ¿será factible que yo invierta? ¿Tú qué crees?
Sí, creo que, Claro, si no tienes ingresos es factible que no, que inviertas, ¿no es cierto? claro. Si no tienes ingresos es factible que inviertas. Ah, no. Vamos, Byron, pon atención. Ya voy a... ¿O qué estás haciendo? Que creo que no estás escuchando la clase. No sé si estoy escuchando, ¿no? Que el internet está un poco mal, se me corta por ratos, Mm, no se le escucha. ah, ya, correcto. Muy bien. En la grabación le puedes revisar tal vez alguna parte que se te haya Sí, cortado. ya la Ya. reviso bien. Muy bien. Luego de esto tenemos también los flujos de efectivo, que es la diferencia entre los ingresos con los egresos de dinero. Y de esta forma voy a poder determinar cuánto me queda a mí como organización para poder trabajar y ver si es que me es factible o no. A raíz de esto yo puedo evaluar la rentabilidad. ¿Cómo se evalúa la rentabilidad? Pues yo tengo dos principales métodos que son dinámicos. Uno es el valor actual neto que está dentro de la investigación que ustedes tienen que hacer de su trabajo grupal y que van a exponerlo en la siguiente clase, ¿ok? A más de esto, el valor actual neto representa esos flujos de dinero que se van a ir dando en el transcurso de los años, pero en cuestión del poder adquisitivo del dinero, yo no puedo sumar el dinero del año uno con el dinero del año 5, porque tengo que traer estos valores de dinero a valor presente y en el valor presente pues es donde yo los puedo sumar y traerlos a valor futuro, porque más vale un dólar ahora que un dólar de aquí en 5 años, porque no sabemos realmente si es que vaya a valer más o vaya a valer menos, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Y la tasa interna de retorno, pues es el porcentaje de retornos en el cual el valor actual neto se vuelve cero. Al momento que ustedes analicen esta parte van a poder tener una idea más clara y al momento que tengan que exponer y tengamos que tratar esto en clase, pues van a darse cuenta cómo trabaja esto. Eso por un lado. Esos son los dos principales. Y cuando nosotros hacemos un análisis de sensibilidad, nosotros estamos teniendo en cuenta cambios en los supuestos clave. Por ejemplo, el análisis de sensibilidad digo yo, tengo mi Excel, tengo mi archivo armado y digo, mis ventas parece que no van a crecer el 5% que yo esperaba, más bien creo que van a crecer en un 3%. Cambiamos esta variable y medimos la sensibilidad dentro de todo mi proyecto y de esa forma voy a ver qué tan afectado va a ser, qué tan sensible va a estar dado. Y luego tenemos la evaluación del riesgo. Existen muchos tipos de riesgo para las organizaciones. Por ejemplo, uno que es innato para todas es el riesgo, los riesgos del entorno natural, los riesgos climáticos y demás. En caso de que hayan terremotos, de que hayan inundaciones, deslaves, fenómeno del niño, etcétera, son riesgos que pueden aquejar a las organizaciones. Existen riesgos de las tasas de cambio, existen riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos que lo que hacen es que van a fluctuar el negocio de ciertas formas y nosotros tenemos que tener la capacidad o estar habilitados para poder tener reacción ante el riesgo y tener un plan para poder mitigar estos riesgos, poder eliminarlos, ¿cierto? Y otro muy importante también es el financiamiento, ya que en el financiamiento se evalúan las opciones disponibles para el proyecto, como préstamos, inversores, socios, dinero propio, y de esta forma nosotros vamos a ver qué tipo de financiamiento es el que más nos conviene. Hasta ahí, estimado Byron. ¿Alguna pregunta? No, Correcto.